Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el análisis de Georgia. Estos 24 vídeos que estamos haciendo de las 24 selecciones que van a jugar esta Eurocopa de Alemania. Cuando empiece la Eurocopa ya ni os cuento todo lo que vamos a hacer y también con la Copa América. Aquí tenemos a Willy Sagnol, al técnico de Georgia, que ha clasificado tras un playoff y una tanda de penaltis, un partido dramático ante la Grecia de Gustavo Poyet. Y esta selección georgiana al final se ha metido en la Eurocopa y se ha metido en la Eurocopa con algunos jugadores importantes, aunque lógicamente el jugador emblema, lógicamente su jugador más importante es Kvaratskhelia, pero hay una serie de futbolistas que yo creo que merece mucho la pena que analicemos. Aquí tenemos a Kvaratskhelia, por supuesto que es el jugador clave, el jugador emblema, que juega en una posición bastante distinta a la que vemos en el Nápoles. Ahora lo vamos a analizar. Pero esta selección georgiana tiene bastantes más cosas alrededor y es un equipo que yo creo que está capacitado para complicar la vida a cualquiera. Veremos hasta qué punto, pero para complicar la vida a cualquiera. Vamos a analizar en profundidad lo que es Georgia en su primera Eurocopa en su historia. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Es evidente que Georgia es un equipo bastante defensivo, pero eso no quita que no tenga algunos jugadores de centro del campo hacia arriba que tienen bastante libertad y bastante capacidad y habilidad. Esta es la línea de 5 habitual, con Cacabatse, del que voy a hablar un poquito después, Kvirkelia, Kasia, Dvali y Shengelia, la línea de 5. Y luego tenemos aquí a Kitaishvili, a Kocholasvili y a Chakvetatse, del que voy a hablar bastante. Luego hablaremos mucho más, por supuesto, de Kvaratskhelia. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería un 11 habitual bastante formado, prácticamente. Ahí tenéis la línea de 5, un 5-3-2, clarísima línea de 5, un equipo que repliega mucho, es cierto que repliega mucho, pero un equipo evidentemente importante. Con Cacabatse ahí lo tenemos, del que voy a hablar también, insisto, y luego Chakvetatse, Kocholasvili y Kitaishvili. Kocholasvili, al que le conocemos del Levante, por ejemplo, y luego arriba Kvaratskhelia y Chakvetatse. Fijaos en esta posición de Kvaratskhelia, porque es una posición de la que luego voy a hablar bastante en el vídeo. Vamos a ir metiendo ya un poco el bisturí con el equipo, con un montón de cosas que tenemos que analizar. Primero, como siempre, vamos a poner el campito. Ya sabéis que me gusta poner el campito aquí para ir analizando, por supuesto. A ver, en la portería aquí no hay la más mínima duda, que va a ser Mamardashvili, el portero del Valencia, un portero de altísimo nivel. Aunque es verdad que Loria es un portero también de bastante nivel. Yo recuerdo un partido España-Georgia que le costó mucho ganar a España y fue Loria aquel día el portero, pero es evidente que aquí no hay ninguna duda y el portero va a ser Mamardashvili. La verdad que es un 11 bastante claro el de Georgia, ¿eh? Tampoco tiene mucho suplente de mucho nivel, aunque algunos íbamos a analizar, pero el 11 es bastante claro. Vamos primero con los centrales. Venga, vamos a cambiar un poquito como solemos hacer otros partidos, otros vídeos, y vamos primero con los centrales. El central por la derecha será Kvirkelia. Yo creo que no hay mucha duda. Son tres centrales bastante poderosos físicamente. Kasia, que es un jugador que tiene más desplazamiento en largo, será el otro central en el medio, y Dvali, que está jugando en Chipre, en el Apoel. Lógicamente muchos jugadores son bastante modestos. Este sería el trío de centrales habitual. Dvali, Kasia y Kvirkelia. Ya habéis visto, como habéis visto antes, que es un equipo que repliega bastante. Tengo, por ejemplo, aquí una imagen más, ¿no? Para que veáis exactamente a los tres centrales. Aquí los tenemos un poquito más abiertos ahora, pero bueno, Kvirkelia, Kasia. Este es el partido contra Grecia. Aquí está ayudando ya Kocholasvili. Aquí llega el medio centro más defensivo, que es Kitaishvili, y luego Dvali está por arriba. Luego, ahora hablo de Cacabatse, que está más adelantado. Pero esta sería la línea de tres. Aquí la tenéis. Kvirkelia, Kasia y Dvali. Aquí están los tres. Kvirkelia, Kasia, Dvali. Esa sería la línea de tres centrales más habitual de la selección georgiana. Para los laterales, pues muy pocas dudas también, la verdad, para los laterales. En el lateral izquierdo, primero vamos al lateral izquierdo, está Shengelia, que es un jugador que llega también al ataque, que tiene cierta capacidad para centrar, y uno de los jugadores que seguramente pueden más sorprender en esta Eurocopa, juega en el Cracovia, y es Cacabatse. Cacabatse es un lateral derecho
que ahora hablo de algunos suplentes defensas también, pero Cacabache es un lateral derecho que es verdad que llega bastante al ataque y se incorpora bastante desde el punto de vista ofensivo al ataque, Cacabache. Yo creo que es un jugador que probablemente pueda dar un salto en su nivel, digamos, en su trayectoria después de esta Eurocopa. Porque es un jugador que incluso ofensivamente, fijaos por ejemplo en esta jugada, vamos a ver alguna jugada de Cacabache, como él, aquí lo tenemos, por ejemplo, bastante adelantado, aquí lo tenéis, Kochorazvili, que se va al ataque, desde luego, Cividache, que está ahí en el pivote, y Cacabache llegando al ataque y estirando bastante el campo por la banda derecha, que es una cosa que él, bueno, hace de una forma relativamente habitual, Cacabache, ¿no? Ya digo que es una cosa que él suele hacer bastante, Cacabache. Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenéis, exactamente como él, ahí lo veis, cómo está muy adelantado Cacabache, aquí lo tenemos, y adelanta bastante la posición, su posición ofensiva, ¿no? Y luego como suplentes, bueno, digamos que, por ejemplo, un jugador como Gocholeisvili puede ser una alternativa al lateral derecho a Cacabache, una posibilidad. Y también otra posibilidad como central tenemos a Tabiche, que es un jugador que ha entrado últimamente a algunos partidos también y puede jugar aquí como por Casilla, por Virkelia, prácticamente por cualquiera de los tres. Pero desde luego es que yo creo que es bastante claro, la verdad, la defensa que hay. Luego también Velesiani puede jugar también como central. Pero en realidad la defensa yo creo que está bastante clara. Vamos con el mediocampo. Mediocentro defensivo seguro del Sturm Graz, que por cierto acaba de ganar la Liga en Austria, es Quiteishvili, jugador clave en este equipo también, no con tanto nombre como otros, pero jugador clave en este equipo es Quiteishvili. Y ya digo que en cualquier imagen que os pueda poner del equipo, le vais a ver en el mediocentro recuperando la posición y siempre siendo un jugador importante. A veces intercambia la posición también con Kochorazvili. Aquí tenemos a los dos, Quiteishvili y Kochorazvili, pero desde luego yo creo que en este doble pivote está un poco la clave defensiva del equipo, ¿no? Pero yo creo que Quiteishvili en mucho momento le vamos a ver también casi en el medio centro, el jugador del Sturm Graz. Y luego, en los costados tenemos, por un lado, a Kochorazvili, el jugador del Levante, que ya digo, puede incorporarse al medio, puede jugar como interior, a veces que también pueden intercambiar la posición los dos. Pero vamos a colocar aquí a Quiteishvili y aquí a Kochorazvili, o por lo menos bastante juntos. Y un jugador que seguramente puede sorprender, que es Chakvetatse. Este futbolista que está jugando en el Watford es un jugador para jugar casi en 3/4 de campo. De los 3 centrocampistas es el más ofensivo, el que más se descuelga, desde luego, el más técnico, sin ninguna duda. Y un futbolista que yo creo que os va a sorprender a más de uno. Estoy convencido que os va a sorprender a más de uno. Jugador que llega bien, ayuda mucho al medio campo. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta jugada, ¿veis cómo está aquí ayudando justo al medio? Permanentemente ayuda al medio en la salida, pero mientras tenemos aquí a otros dos mediocentros más defensivos, él es, llamémosle, el jugón del medio campo, ¿no? El jugón de esta posición. Ahí está recibiendo de espaldas. Este es un partido contra Luxemburgo, con el equipo en la semifinal del playoff, con Luxemburgo muy metido atrás, un jugador que recibe, tiene mucha movilidad, se gira de espaldas, es un jugador bastante completo, ¿eh? De hecho, yo creo que es un futbolista que también puede dar un salto importante. Está en el Watford y puede dar un salto importante. Aquí está yéndose en 3/4 de campo hacia arriba. Jugador de los que puede sorprender. Y por cierto, Cividache, ya veis como también es un jugador que se incorpora bastante al ataque en este tipo de jugadas, ¿eh? También bastante. Y luego seguimos con el 11 habitual de esta selección, lógicamente menos conocida como es Georgia. Kankava podría ser una alternativa a cualquiera de los tres para el medio campo. Y luego arriba, aquí hay un par de cosas que sí quiero comentar. Por supuesto, el hombre clave es Kvaratskhelia, pero ya os decía, no juega aquí Kvaratskhelia, en el Nápoles juega en la izquierda. A veces va por dentro, pero juega a la izquierda, bastante cerca de la banda. Aquí no, aquí juega, es verdad que el equipo juega con 3 centrales, pero Kvaratskhelia en la selección de Georgia, donde juega es claramente por dentro. Claramente por dentro es donde juega Kvaratskhelia y lo vais a ver. Aquí tenéis, por ejemplo, esta imagen contra Grecia, veis, incluso aquí en la derecha, o sea, no, incluso lejos de la banda izquierda. Aquí tenemos a Kvaratskhelia organizando un ataque posicional bastante lejos. Por dentro, aquí lo tenéis otra vez, fijaos. Otra vez, Cividache, ya veis que es uno de los que más llega desde segunda línea. Aquí está Cacabache llegando también.
Chavetache, ya les vais conociendo un poquito con este vídeo, ¿no? Cuando veis los partidos les vais a conocer un poquito más. Pero aquí tenemos a Kvaratskhelia, ¿no? Que ya sabemos que es un jugador que tiene mucho desborde. A mí me encanta. No ha hecho una buena temporada. No ha hecho una buena temporada. Aquí tenéis recibiendo de espaldas lejos del área, ¿eh? Lejos del área. Y otra vez con Cvidache yendo por delante de él. Y Chavetache, por supuesto, yendo bastante al ataque, ¿no? Este es el Kvaratskhelia de la selección de Georgia. Seguramente un jugador, otra vez lo tenéis aquí por dentro, recibiendo, y una vez más, Cvidache es el que se incorpora. Aquí tenemos a Kochorashvili, más retrasado, y a Chavetache. Aquí lo tenemos, a Kvaratskhelia. Posición, ya digo, muy centrada, que es una posición que yo creo que él hace mucho más daño jugando más en la banda. Pero bueno, aquí lo tenemos, recibiendo otra vez por dentro, de espaldas, claramente, el pase es de Kasia, batiendo una línea ante Grecia y recibiendo aquí Kvaratskhelia. Y luego hay un jugador que está jugando en el Metz, que ha hecho una muy buena temporada, que es Mikautache. ¿Se va a atrever a ponerle a Mikautache? Pues ya veremos si juega Mikautache, pero desde luego en esta posición es un futbolista muy peligroso y sobre todo tiene un gran golpeo y es muy habilidoso. Y luego a partir de ahí, pues también tenemos otro jugador bastante hábil, que yo le recuerdo en la última Eurocopa Sub-21, como es Davidashvili. Estos tres jugadores, Kvaratskhelia por delante, pero Davidashvili y Mikautache son jugadores bastante peligrosos, los tres. Así que esto es un poco la selección de Georgia, lógicamente menos conocida que otras selecciones importantes, pero con jugadores interesantes. Mientras voy colocando lo que creo que puede ser el 11 titular de esta selección, vamos a quitar a Kankava, vamos a meter a Kochorashvili aquí Quitaishvili, con Chavetache. Y este sería un 11. Defensa de 3 con 2 carrileros, Cacabatze y Shengelia, mejor Cacabatze, Quitaishvili, Chavetache, Kochorashvili, arriba Kvaratskhelia y Mikautache. Me encantaría que jugara Mikautache porque es muy habilidoso, pero es posible que al final utilice un jugador un poquito más defensivo, el técnico Willy Sagnol. Así es, Georgia, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.